Ay, sí. Buenos días. Buenos días, vecino. Buenos ¿Cómo días, le- ¿cómo ¿Qué están? más? ¿Cómo está? Bien, gracias. Sí, por aquí dialogando con nuestros vecinos, ¿sí? ¿Y eso qué haría? Y ya hemos conversado con la mayoría por aquí. En una ocasión estuve conversando con una joven, ¿no? Y pues nuestro interés es dialogar acerca de la Biblia, no, ¿sí? Ah, ya. No formar polémica, No, ¿sí? es que ese es el punto. La Biblia es para ya dialogar, para aprender de ella. O sea, Exacto, yo aprendo de usted y usted aprende de mí, por decir, ¿no? exacto. Pero la Biblia no es para Es discutirla, para discutir. ¿cierto? Sin embargo, mira, y digamos hablando con personas que son estudiosas de la Biblia, Ujú. se han dado cuenta que hoy día los tiempos han cambiado. Que por decir algo, cuando usted lo estaban criando y cuando nos estaban criando nosotros, el tiempo era muy diferente al de ahora. ¿Sí? Nunca llegamos a pensar, por ejemplo, que entre más días, anteriormente nosotros se nos enseñaba de que leíamos en la Biblia que vendrían tiempos críticos difíciles de manejar, que los hombres serían amadores de sí mismos, amadores de placeres y amadores de cosas perjudiciales. Ujú. Y hoy día, anteriormente, leíamos eso y veíamos que eso se está propagando en nuestro tiempo, pero hoy día lo estamos viviendo y a escala descarada, por decirlo de esa manera. Entonces, eso muestra de que realmente todo lo que Dios ha prometido y todo lo que dice la palabra de Dios se está cumpliendo, que todas Sí, esas profecías se están cumpliendo. ¿Sí? sí, pero bueno, todas las profecías sí, estoy de acuerdo con usted. Pero el pueblo de Dios no está esperando ninguna señal, ninguna profecía. ¿Usted sabía eso? Bueno, eh, todo, digamos, para digamos, cuando Jesucristo hablaba de su presencia o de, sí, Ujú. él se refería a que primero tenían que acontecer ciertas situaciones Sí, y pero luego, después de acontecer ciertas condiciones, sobre todo lo habla de Mateo exacto, 24, de Mateo 24, sí, donde se está hablando acerca de eso. sí, después de, Pero Mateo 24, nótese que Mateo 24 yo lo leído y hay que detenerse, sí, pero habla solamente la parte de lo que es de lo que va a ser en el futuro. Por sí, decir, está hablando acerca de el reino de Dios que sí, se va a predicar en el milenio. exacto, Se va a predicar, va a acontecer acerca del levantamiento de la iglesia cuando el Hijo del Hombre venga. Entonces el libro de Mateo es muy importante, pero uno hay sí, que leerlo no como leerlo como un exacto. periódico, sino detenidamente. Exacto, detenidamente como lo muestra. Por ejemplo, el capítulo 23, el capítulo 24 y el versículo 3 de Mateo, ahí nos muestra, por ejemplo, cuando Jesús estaba con los apóstoles y los apóstoles le hacen preguntas. Dice, mientras él estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron privadamente y preguntaron, dinos, dinos, ¿cuándo pasarán estas cosas y qué señal habrá de tu presencia y de la conclusión del sistema? Sí, Entonces Jesús empezó a mostrarle rasgos y a decirle lo que iba a pasar en el futuro. Entonces eso hace parte de la profecía. sí, Entonces estos son los tiempos que estamos viviendo hoy día. Entonces después de suceder estas cosas vendrían otras situaciones. ¿Sí? sí. Como por ejemplo, una de ellas es la que menciona el versículo 14. Dice, y las buenas noticias del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Sí, Entonces, las buenas noticias del reino, o quiere decir, lo que, esa es la que yo le estaba mencionando sí, a usted que exacto. Entonces, en esa oración, en la oración del Padre Nuestro, ¿sí? Cuando Jesucristo, cuando los apóstoles después le dice a Jesús que nos enséñenos a orar, ¿sí? Él llega y empieza a... Jesús estaba en el Monte de los Olivos cuando le dice a los apóstoles, enséñanos a orar.
y él empieza a decir, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sí? Y luego dice, santificado sea tu nombre. Entonces, ¿cómo? el nombre de Dios aparece más de 7000 veces en la Biblia. ¿Sí? Que es Jehová. No, pero Y no. entonces, luego dice, venga tu reino. Y la Ujú. palabra reino significa un gobierno. ¿Sí? Y entonces, y Un ese gobierno, gobierno, un gobierno un gobierno como celestial, cuál. ¿sí? En el cual Jesucristo va a ser el rey de ese reino, ¿sí? Y ese reino va a ser establecido en el cielo, pero él va a dirigir su atención aquí en la tierra. Usted se ha puesto a meditar, digamos, Entonces, Mateo, donde está leyendo usted acerca de la oración, usted se ha puesto a meditar sobre el punto. Porque sí, eso nos lo enseñaron desde pequeño a nosotros, ¿está? ¿cierto? Padre nuestro que estás Estás en en el los cielos. cielo, Pues sí, nos santificado. enseñaron de pequeño, pero usted Pero, sabía que esa oración tiene su significado y ese significado nos lleva a nosotros a meditar y a reflexionar de que, por ejemplo, anteriormente habían reyes, ¿cierto? Y entonces Jesucristo vino aquí a la tierra a morir por nosotros con un propósito. Y Dios lo sentó a la diestra de él con el fin y lo nombró rey de ese reino, ujú, para que gobernara la humanidad que fuera obediente. Por eso es que hoy pero día, vea, entonces, en el capítulo 24 de Mateo, cuando se hable que de estas buenas nuevas se predicaría de casa en casa, es para buscar a personas sean, que sean pero, sí, obedientes, pero vea, que sean obedientes pero Mateo a 24, Mateo 14, donde está hablando 24, 14, dice donde personas. se va a predicar en el milenio. Por eso les digo un principio, en el milenio. Y ¿Por en qué? este tiempo, ¿Ah? En este, en este tiempo es en que se este predica. tiempo está cuando se le apareció el Señor Jesucristo, como después que resucitó, se le apareció por 40 días a los discípulos y les explicó. Sí. Entonces, donde le Pero estaba entonces diciendo Mateo ahí, 28, 19, exacto, Marcos ¿sí? De 16, de hacer 14, discípulos de gente de sí, todas las naciones la gran en ese comisión, tiempo. La comisión de la gran hacer comisión, discípulos. es llama la gran Exacto, comisión, la pero comisión, ahí no dice la gran comisión, en la exacto. Biblia nomás se dice Sí, claro, lo dice. la gran Ahí habla, comisión. bueno, la comisión, lo que pasa es que el idioma español es rico en palabras, ¿no? Ahí es rico en palabras. Y hay traducciones que dicen de una manera y otras dicen de otra, pero el significado es Sí, el no, mismo. la gran comisión es ¿Sí? cuando él, Por ejemplo, digamos, habla con los discípulos, los prepara, exacto, 3 años y medio los prepara, les los, pre- enseña O y sea, le usted explica. los, usted los pre- está convencido que estamos viviendo de pronto en el milenio. No, ¿De qué tiempo estamos viviendo? en la gracia, ¿La gracia? sí. Y cuando el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 2, 3, versículos del 1 al 5, dice, más sabe esto que en los últimos días se presentarán tiempos críticos y difíciles de manejar. Sí. Y hay una secuencia como 20 y pico de dichas, y usted lo analiza a la luz de la Biblia y lo compara hoy. Sí, Ve que es pero, así, pero yo. como le dije en un principio, la iglesia del Señor Sí. no está esperando ninguna señal, ninguna profecía, porque prácticamente lo que está esperando es el levantamiento de la iglesia. Sí, El entonces pueblo de espere, Dios, yo le pregunto, sí, cuando el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 y 2, dice cuando el hombre, ¿cuál hombre? Está diciendo paz y seguridad, destrucción repentina, ¿qué es eso? viene el anticristo. Bueno, entonces, ¿qué es eso? Eso es ¿Qué es anticristo para usted? el anticristo es el diablo que se va a pasar por Cristo, por eso le dice Bueno, no, anticristo. bueno, en otra oportunidad hablamos. Tal vez. Pero, que pase buena tarde. pero Buenos amigo, pero no me mostró si usted buenos está, días, si buenos usted días. está en el reino, no me mostró.